capítulo 1, por favor. Ayer, en el seminario bíblico que tuvimos presencial para realizar las pruebas, les compartí a los hermanos acerca de la responsabilidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad, mucho más como cristianos, delante del mundo, delante de nuestros hijos, delante de los vecinos, delante de la familia, de reflejar el carácter santo y perfecto de Dios. Así que quiero compartir uno de los puntos que compartí ayer con los hermanos, me parece apropiado para este tiempo. Y es ese, la responsabilidad que tenemos de reflejar el carácter santo de Dios como cristianos en este mundo. Los otros dos puntos eran la responsabilidad de promover la adoración pura de nuestro Dios en este mundo. Y el tercer punto era la responsabilidad de construir que tenemos como hijos de Dios y como imágenes de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. Pero hoy solo hablaremos para motivo de la celebración de la Santa Cena del primero. La responsabilidad que tenemos como cristianos de reflejar el carácter santo y puro de Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 14, versículos 14 al 17, es el pasaje apropiado. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y añado, sobre la tierra, porque en esta tierra somos ¿qué? Peregrinos. Así que, hermanos, como hijos de Dios, antes de participar de la mesa del Señor, debemos preguntarnos, debemos autoexaminarnos si realmente estamos reflejando al mundo el carácter santo de Dios. Si realmente lo que mis hijos están viendo en mí como padre, en mí como hijo, en mí como miembro de la iglesia, en mí como ciudadanos, es el carácter santo de Dios. Debemos examinarnos, y si estamos fallando, hermanos, si no hay progreso en nuestra santificación, debemos examinarnos, corregir y pedir perdón al Señor y tomar medidas urgentes e inmediatas, pero no de palabras sino de hecho, para corregir este asunto. El texto que nos ocupa en el día de hoy dice: como hijos obedientes. Cuando creemos y confiamos en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, tú y yo somos hechos hijos de Dios. Recordemos que todos los hombres son creación de Dios, pero no todos son hechos hijos de Dios. Solamente nos convertimos en hijos de Dios cuando por su gracia, su amor y su bondad creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, como hijos obedientes, está el Señor hablándonos hoy. Y dice por boca del apóstol Pedro que como hijos obedientes, ¿qué espera Dios de sus hijos?
Obediencia. ¿Qué espera usted de sus hijos? Obediencia. ¿Cómo se siente usted como padre cuando sus hijos no le obedecen? Triste, frustrado, pero como usted es humano, usted debe examinarse. ¿Por qué será que mi hijo no me obedece? ¿Será que le estoy dando buen ejemplo a mi hijo? ¿Será que estoy siendo muy cantaletoso, muy cantaletosa? ¿Será que él está viendo un ejemplo pésimo en mí? ¿O está reflejando el carácter santo y perfecto de Dios, mi amado que me escucha? Así que Dios nos exhorta en esta mañana a que como hijos obedientes, los hijos de Dios debemos ser obedientes, tal como fue el santo Hijo de Dios, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que como hijos obedientes, nos dice Pedro, no os conforméis, no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los hijos de Dios ya no somos ignorantes de la verdad del Señor. Cuando estábamos en ignorancia, andábamos en unos deseos pecaminosos y practicábamos esos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Pero hoy, como creyentes en Cristo, ya no debemos conformarnos a esos deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia del conocimiento de Jesucristo y su santa palabra. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, usted recibe mayor responsabilidad. Usted ya no está en ignorancia. Y como no está en ignorancia, usted tiene altísima responsabilidad a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. A mayor conocimiento, mayor ¿qué? Responsabilidad. Así que esto es delicado lo que estamos viendo hoy. No os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estaba en ignorancia, porque usted ya no está en ignorancia. Si usted peca es porque le da la gana, y si peca y sigue pecando es porque es rebelde y no quiere oír la voz de Dios ni someterse a los preceptos de su Padre Celestial. En consecuencia, usted no está siendo un hijo obediente. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Aquí está la comparación. En lugar de andar conforme a los deseos que antes tenía, cuando estaba en ignorancia, en lugar de eso, como aquel que os llamó es santo. ¿Y quién fue el que nos llamó? Jesucristo, nuestro Dios, es santo. Jesucristo es santo, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, por eso se dice Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed, es una orden, un imperativo, hermanos, sed también vosotros santos en algunas maneras de vivir. La Biblia dice en toda vuestra manera de vivir, en cualquier cosa que usted haga, debe reflejar la santidad de Dios. Usted debe ser honesto en los trabajos que hace. Si le prestan dinero, procurar pagarlo. Usted debe ser un excelente padre, que sus hijos vean buen ejemplo en usted. Porque Dios es santo y Él nos exige que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En cualquier cosa que usted haga, en el trato con su esposo, en el trato con su esposa, en el trato con sus hijos, usted debe vivir en santidad. Es decir, de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Porque andar y vivir en santidad no es andar con el cuello tieso y los ojos volteados como los santos que pintan el catolicismo romano. No. Ser santo y vivir en santidad es vivir de acuerdo a la norma de fe y conducta de la palabra de Dios. Amén. Entonces, como el que nos llamó es santo,
sed, una orden, un imperativo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La pregunta es, ¿usted está siendo santo en toda vuestra manera de vivir? Está en progreso, está en lucha, se esfuerza, le duele el corazón cuando peca. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en usted y que está trabajando en usted. Pero también, como personas morales responsables, debemos disponernos cada día para Él, a vivir en santidad. Y sigue diciendo nuestro texto, porque escrito está, hermanos. Y aquí está lo terrible y lo delicado del asunto. Porque escrito está. Y lo que está escrito, escrito está. Y lo que está escrito está para nuestra enseñanza, para nuestra obediencia, para nuestra formación, para el bien de nuestra alma o, en defecto, para nuestra condenación también. Porque escrito está. ¿Qué es la norma de fe y conducta para nosotros? La palabra de Dios que está escrita. Nosotros hacemos énfasis en eso, porque la iglesia de la Reforma es solo escritura. Solo escritura, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. No es por si usted quiere. Es un imperativo, sed santos, está escrito, no es invención del pastor, ni de los pastores, es porque está escrito en la inerrante palabra de Dios, por el Espíritu Santo y el dedo de Dios quedó registrado, sed santos porque yo soy santo. Es decir, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Es lo que está escrito. Nuestro modelo a seguir es Jesús, que vivió en perfecta santidad desde que nació hasta que fue a la cruz. Y luego dice el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está la cerecita sobre el pastel para todos nosotros en esta mañana, empezando desde aquí para allá. Si invocáis por Padre, dice, y sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre. No estamos tan acostumbrados nosotros a decir, Padre Santo, ayúdanos a invocar el nombre del Padre Celestial. Padre, te suplico. Usted invoca al Padre Celestial. De hecho, Jesucristo nos enseñó a orar invocando al Padre. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos dice el texto, y si invocáis por Padre, si yo invoco por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, ¿qué es lo que hace ese Padre al cual invocamos? Juzga sin acepción de personas. Nadie se puede librar al juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Es que a este yo lo dejo aparte, este no tiene nada que corregirle, no tiene nada que estorbarle, no tiene nada que condenarle. Sin acepción de personas, desde el más pobre y miserable hasta el más elevado y encumbrado de la alta sociedad, rendirá cuentas a Dios, porque el Padre juzga sin acepción de personas la obra de cada uno. La obra de cada uno indica lo que yo hago constantemente en mi diario vivir. Dios le va a juzgar a usted, madre de familia,
padre de familia, hijo que me escucha, miembro de iglesia que me escucha, por lo que usted haga. Pastor, pero luego la salvación no es por gracia y por fe. Sí, es verdad, por gracia y por fe. Pero lo que evidencia que usted creyó en Cristo y que fue salvo por gracia y por fe es su obrar en este mundo. Así que madre de familia, padre de familia, usted recibirá juicio. Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que hizo como madre, de lo que hizo como esposa, de lo que hizo como padre, de lo que hizo como esposo, de lo que hizo como hijo, de lo que hizo como hija, de lo que hizo como miembro de iglesia Lluvias de Gracia de la Reforma aquí en Villavicencio. Dios le va a juzgar. Nos pedirá cuentas de su trabajo, cómo se desempeñó. Porque dice el texto, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, no es que por yo ser pastor, el Señor no me va a llamar a cuentas. Dice que yo daré cuenta de las almas que Él puso a mi cuidado, ¿no es así? Sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, desde el más grande hasta el más chico. Entonces, si sabemos que Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que hagamos, ¿qué nos dice Pedro? Conducíos, caminad por este mundo, ¿cómo? En todo temor. Dice, en todo temor, conducíos en todo temor, todo el tiempo, hermanos. Fíjense que ser cristiano no es cada 8 días cuando usted viene a la iglesia. Ser cristiano es todo el tiempo. Es acostarse pensando en Dios, levantarse pensando en Dios, es trabajar pensando en Dios, es caminar pensando en Dios, es comer pensando en Dios, es tratar a su esposa pensando en Dios, es tratar a su esposo pensando en Dios, es tratar a sus hijos pensando en Dios, es tratar a su mamá pensando en Dios. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, ¿cómo debemos conducirnos? Con todo temor, todo el tiempo de nuestra peregrinación sobre este mundo, hermanos. Así que no podemos ser cristianos a raticos. Es un llamado a ser cristianos todo el tiempo. A vivir en temor y reverencia todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Alguien que está ¿de qué? De paso. De paso. Pues nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Así que hoy examínese acerca de este examen para poder entender, comprender en qué estoy fallando de acuerdo a lo que hemos leído de la santa y gloriosa palabra de Dios, mis hermanos. ¿Me están escuchando? Yo sé que sí. Entre más escuche usted, más responsable es delante de Dios. ¿Creen que lo que dije es verdad? Más responsabilidad tienen. Entonces voy a decirle, no, pastor, no es verdad. Para no tener responsabilidad, mentira. Cosita. Hermanos, inclinen su rostro, lloremos. Luego de la oración vamos a repartir las especies de la Santa Cena y luego vamos a cantar himnos y a estar en la presencia de Dios. Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, si no estamos obrando como tu palabra lo dice, si no estamos obrando como hijos obedientes. Ayúdanos a no conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en ignorancia, cuando no te conocíamos. Hoy ya tenemos la luz de tu verdad. Ya no somos ignorantes del pecado, no somos ignorantes de tu luz, de tu verdad. Hoy te conocemos. Y por eso tú demandas de nosotros, de aquellos que te conocemos, conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en santo temor y santa reverencia, siendo santos
porque tú eres santo. Bendito seas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos con la luz de tu verdad a vivir en espíritu y en verdad, Señor, no de manera hipócrita. Perdona aquellos hogares, aquellos matrimonios, Padre Santo, que están pecando contra ti, que no reflejan tu amor, tu unidad, el amor y la unidad que tú tienes con la iglesia. Porque sabemos, Padre, que en el hogar el esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Padre, ayúdanos a que las familias de nuestra iglesia puedan reflejar el carácter santo de Dios, el Padre, la Madre, los hijos, para que eso se refleje en la comunidad de los creyentes cuando estemos congregados y cuando estemos caminando sobre la tierra, esparciendo el dulce amor de tu salvación. Perdónanos, Padre bendito, y ayúdanos a perseverar todo el tiempo de nuestra peregrinación sobre esta tierra en santo temor y en santa reverencia delante de ti. Porque tu palabra dice que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, así en consecuencia, si sabemos que vamos a ser juzgados, que nuestros hechos darán cuenta de si realmente hemos confiado en ti, entonces debemos conducirnos en santo temor y santa reverencia delante de ti. Bendito sea, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por los pecados de tu pueblo aquí reunido, mi Señor. Escúchanos, Señor, y lávanos y límpianos de nuestra maldad. Limpia nuestros labios, Señor, porque tenemos labios inmundos. Insultamos, maldecimos con los labios que te invocamos. Maldecimos a los hombres que están hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Perdónanos, Padre. Pensamos cosas que no debemos pensar, vemos cosas que no debemos ver, hacemos cosas que no debemos hacer. Lávanos y límpianos de nuestra maldad y permítenos participar de la Santa Cena con un espíritu arrepentido, con un espíritu contrito y humillado, entendiendo que solo tu Hijo Jesús, por el sacrificio realizado en la cruz del Calvario, nos lava y nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.